Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les saluda Juan Calinch de El Diario de Juan. Vamos a aproximarnos a través de este video en la vida, obra y filosofía de Soren Kierkegaard. Esto porque estamos iniciando un club de lectura y estamos ya por inaugurar la temporada de verano. ¿De qué trata este club? Vamos a estar leyendo 3 obras de enero hasta abril. ¿Cuáles son esas 3 obras? Temor y temblor de Soren Kierkegaard, 10 virtudes para vivir con humanidad de el doctor Carlos Díaz y Crimen y Castigo de Dostoyevsky, una obra de carácter universal. Así que les voy a dejar los detalles en la cajita de descripción si es que tienen dudas, consultas y quieren saber cómo inscribirse. Así que esta masterclass de filosofía aborda cuestiones del autor, del primer autor de Soren Kierkegaard. Así que vamos a irnos paseando un poco en su infancia, su madurez y cómo esto llegó a impactar de una manera la forma en cómo veía el mundo en su filosofía y poder introducirnos un poco en cuáles son esos pensamientos o esas reflexiones que se encuentran en este libro Temor y Temblor. Así que vamos a ir de frente con esta clase. Vamos para allá. Vamos a ver entonces Masterclass de Filosofía, Introducción a Soren Kierkegaard, Vida, Obra y Filosofía de Temor y Temblor. ¿Qué es lo primero que vamos a ver aquí? Vamos entonces a ver estos puntos. Un pequeño overview sobre algunas consideraciones importantes sobre su vida. Vamos a ver vida, o unas cuestiones enigmáticas que van a cambiar mucho la forma como él se va a presentar frente a la existencia. Obra y filosofía y algunos conceptos importantes del autor. ¿Cuáles son la angustia y la reconsideración sobre el pecado original y enfermedad mortal, que de hecho es el título de uno de sus libros, y el sentido de la vida? Así que vamos a ir abordando durante los siguientes minutos estas cuestiones del autor. Bien, en el overview, una cuestión importante. Soren Kierkegaard fue un autor danés y es considerado el padre del existencialismo. Su vida estuvo marcada por profundas tensiones religiosas y filosóficas. Y esto el autor lo va a dar a conocer en sus obras, en sus pensamientos, en sus reflexiones y sobre todo en sus decisiones. Vamos a ver que Kierkegaard toma decisiones que son bisagra, ¿no? Que le abren puertas a situaciones inesperadas y finalmente él termina siendo muy radical y recalcitrante con las decisiones que toma, muy amparadas en la fe. Luego, Temor y Temblor es una obra que contiene un mensaje, vamos a decir, oculto en referencia a Reina Olsen. ¿Quién fue Reina Olsen? Reina Olsen fue el amor de la vida de Kierkegaard. De manera paradójica, él termina su relación. Y él termina su relación porque lo que él está tratando de perseguir es la fe. Y vamos a ver cómo esto afecta de alguna u otra forma su sentir. Y además, hijo de su tiempo, él acentuó una crítica al cristianismo luterano de su época. Lo acusaba de ser vacío, inoperante, inflexivo y que no terminaba de ahondar en cuestiones de fe. Y esa es una crítica que Kierkegaard hace. Una frase muy bonita es: tengo que hallar una verdad para mí, encontrar esa idea por la que quiero vivir y morir. Esto, digamos, es una síntesis de lo que él va a entender como subjetividad, ¿no? Para Kierkegaard, el hombre es un individuo y el individuo presupone la subjetividad para poder adentrarse a las cuestiones existenciales de la vida. Entonces veamos estos primeros repasos, algunas cuestiones de su vida. Antes de eso, hay que situarnos, y creo que esto es propio, situarnos en el contexto de vida y contexto histórico que Kierkegaard está viviendo. Kierkegaard está en el siglo, o lo podemos depositar, en el siglo XIX, ¿verdad? Y se topa con una transición entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Y está rodeado de grandes pensadores. Uno de los más grandes y que tuvo mucha influencia en Europa, siendo como epicentro Alemania, es Hegel. Y también tenemos la figura de Nietzsche y las consideraciones sociales culturales que trae la filosofía del autor alemán. Además, Kierkegaard va y esa es una cuestión anecdótica, Kierkegaard va a compartir clase con dos autores
muy importantes. Uno es Feuerbach y el otro es Karl Marx, que de hecho los tres van a compartir aula en la Universidad de Berlín a través de Schelling, que va a ser su profesor, que toma la posta cuando Hegel fallece y tiene que buscar un reemplazo para algún catedrático de talla, y finalmente lo llaman a él. Entonces, ese es un poco el contexto. Estamos en el siglo XIX y aquí hay unas cuestiones donde las ideas del protestantismo se han ido diseminando, pero a su vez hay una crítica fuerte moral. De hecho, esto es una crítica muy fuerte y muy tajante que, por ejemplo, hace Nietzsche, ¿no? Y también tenemos el pensamiento racionalista, idealista, universal de Hegel. Bien, entonces es un poco para que podamos denotar en qué espacio estamos. Algunas consideraciones importantes históricas. Tenemos una transición entre el romanticismo y la modernidad. Hay un impacto de la Revolución Francesa y esto inspiraba a cuestiones nacionalistas o liberales. Y luego tenemos una Dinamarca que era un reino que intentaba tratar de adaptarse a las cuestiones de Europa y mantenía una fuerte tradición luterana. Pero digamos, Dinamarca también sintió muy de cerca la presencia de países como Francia y sobre todo eh, Inglaterra, ¿no? Tenían un complejo de inferioridad, justamente por esto. Había un estigamiento inglés y un impacto fuerte cultural de otras fuertes naciones como podían ser Francia, Alemania e Inglaterra. Europa vivía un declive de autoridad de iglesia frente a la ciencia, la filosofía racionalista y el auge del materialismo. Entonces había una crisis eh, de las raíces protestantes y había una crítica fuerte, digamos, a a esta nueva cosmovisión. Y finalmente estamos en un marco de la revolución industrial. ¿Qué sucede con esto? Es que se empieza a urbanizar y a haber una transformación social. Y es aquí donde se inician, digamos, estos dilemas éticos y existenciales en cuanto a la cuestión de las clases, ¿no? Y a los estratos sociales. Entonces acá hay una crítica fuerte donde aparece Marx y es una crítica justamente al capitalismo y a la hiperproductividad y a la deshumanización del hombre. Bien, entonces tenemos esta consideración. Entremos a Kierkegaard. Kierkegaard es un filósofo que nació en Copenhague, en Dinamarca, en 1803 y fallece en el año 85. De hecho, no vive mucho. Muere una cuestión, aparentemente por un problema lumbar que él tenía en la columna y no se lo trata o no se lo puede tratar con las consideraciones médicas necesarias y finalmente esto le acarrea una serie de problemas. Al final él termina más o menos postrado y no tiene posibilidad al final de poder recuperarse. Muere a los 42 años. Esta parte de su vida es importante porque va a tener un impacto. Él fue el menor de 7 hijos, de una familia luterana muy devota. ¿Qué significa una familia luterana muy devota en estos términos? Significa que tiene una gran influencia cristiana. Además, es una influencia que, en lugar de ser liberadora, termina siendo castrante. O termina siendo, en términos ya de Kierkegaard, angustiosa. Michael era el padre y tuvo una gran influencia en su vida, inculcándole una visión profundamente religiosa, pero a su vez melancólica del mundo. Y es que va a suceder una enorme tragedia, eh, que el padre la va a tomar con una consideración de culpa que va a permitir o va a llevar que su vida sea inexorablemente desesperanzada. Era hijo de un padre muy rico, pero a su vez, como les digo, su padre era una persona muy desdichada. Su padre procura inculcarle una fe inamovible, capaz de resistir cualquier tipo de embate o vicisitud de la vida y poder resistir las tentaciones. Pero también va sembrando en el joven Soren una consideración de desesperación y angustia. Y esto es lo que va a suceder. El padre de Michael tiene una situación angustiosa, dos en particular, que Kierkegaard hijo va a denotar como dos pecados capitales. ¿Cuáles son estos dos pecados y grandes pecados? El padre de Michael había blasfemado en algún momento y maldecido a Dios en un momento de desesperación. Y el padre de Soren, entendía esto como una acción de desacato, una acción pecaminosa en contra de Dios que eventualmente podría traerle algún tipo de consecuencia. A partir de esto el padre se inunda de temor y de angustia. Y el otro suceso que Soren puede llegar a captar es el siguiente. Su padre se casó con Anne,
pero poco tiempo después de la muerte de su primera esposa, se casó y tuvo relaciones antes de casarse. Entonces, esta consideración para, para el padre también era una situación de pecado, ¿no? Un pecado moral, un pecado ético. Y un pecado además que dentro del contexto religioso es denunciado. Eh, y esto lleva, digamos, al padre a vivir una angustia espiritual. No puede estar tranquilo. ¿Qué sucede? Sucede una tragedia. 5 de los 7 hermanos mueren, además de la mujer, de la madre, de la primera esposa. Entonces esto significa una debacle familiar, además de una eh, nueva reconfiguración sobre la vida y sobre la fe. Dios, en ojos del Padre, parece haberse cobrado venganza por las acciones culposas del Padre. Y esto pues trae consigo el encarcelamiento espiritual del Padre y una afección particular a Soren. Entonces, la estricta educación religiosa y el peso de la culpa es transmitida del padre a Soren. Y esto le empieza a generar esta eh, denotada angustia existencial y la importancia por una relación individual con Dios. Entonces, la angustia, digamos en ese sentido, no se disocia del vínculo con Dios. Por más que la existencia para Kierkegaard presuponga ser angustiosa, encuentra esa inclinación y reposo en Dios como la posibilidad de poder vivir una vida plena. Y finalmente, la experiencia de la muerte y la percepción de un castigo divino se reflejan en obras como En Temor y Temblor, donde Kierkegaard explora la fe como algo doloroso y existente. Entonces vemos que las situaciones familiares de dolor y de sufrimiento llevan al autor a poder hacer reflexiones entre la vida, la experiencia de la vida, la existencia de la vida, el vínculo con la fe y la creencia en Dios. En términos, perdón, de Kierkegaard, él dice en su biografía, en sus diarios, recibí siendo niño una educación rígida y severa que, considerada desde el punto de vista humano, fue una verdadera locura. Entonces él vivió un poco, en un sentido, preso, ¿no? O de un carácter opresivo. Y eso influyó. Punto de bisagra en la vida de Kierkegaard. Él se enamora de Regina Olsen. Y Regina Olsen es esta mujer que lo mantiene a él en un estado de enamoramiento. Eh, Sin embargo, dentro de la tesis que el mismo filósofo trataba de elaborar, o el pensador trataba de hilar, encuentra que Reina no lo puede llevar a él o acompañarlo en el camino del estadio religioso. Kierkegaard va a tener una forma muy particular de ver la existencia y el proceso de plenitud del hombre, que lo vamos a ver en unos instantes. Y Kierkegaard va a decir entonces que la decisión que él toma para desestimar el vínculo con Reina tiene que ver con una cuestión religiosa. Él quiere llegar al siguiente estadio de la vida, no al estadio ético, sino al estadio religioso. Y para eso él tiene que hacer ciertos sacrificios. Kierkegaard además se va a ennombrar como el elegido por parte de Dios. Bueno, Dios le ha dado eh, dificultades físicas, pero un poder intelectual. Y esto lo hace sentir a Kierkegaard que tiene una misión particular. Entonces él se siente el único o el elegido. Y el ser elegido, va a decir Kierkegaard, no es una cuestión fácil ni agradable. Y acá ya podemos ver un símil entre la vida que él entiende que está viviendo y la vida que él ve en Abraham. Que de hecho Abraham es el autor, mejor dicho, es el personaje principal del libro Temor y Temblor. Y en un momento vamos a ver un poco en relación a esto. Y así es como Kierkegaard entonces empieza a tratar de vivir evidentemente lo que él cree, pero a su vez a desprenderse de cuestiones. Temor y Temblor es una obra en la que la problemática esencial es la siguiente. Kierkegaard, en la realidad, se desvincula, renuncia a su amor por Regina por un mandato divino. Él entiende que esta es una decisión que está siendo guiada, digamos, por una cuestión espiritual. Abraham renuncia, es decir, se atreve a poder vivir la angustia del sacrificio de su propio hijo.
Esta, digamos, es la síntesis del libro. A partir de esas angustias existenciales es que Abraham va a poder adentrarse en la psique de Abraham para poder entender qué es lo que estuviese pensando Abraham, qué es lo que hubiese pensado, qué es lo que habría imaginado Abraham en relación al pedido de Dios, que es extremadamente escandaloso. Ambos renuncian a lo que más han querido. Abraham renuncia a su hijo y Soren renuncia al amor de su vida. Abraham tuvo fe y el premio de su fe finalmente fue el recuperar a su hijo. Kierkegaard se pregunta lo siguiente: si le falta una fe para que le sea de vuelta Regina. Y aquí es donde hace una comparativa con la persona de Abraham. Y él cuestiona su fe. De repente dice Kierkegaard: si tuviera la suficiente fe, Regina me sería de vuelta. Pero para tener suficiente fe, tengo que hacer ciertos sacrificios. Tengo que llegar a tomar ciertas decisiones y aproximarme al estadio religioso. Y también se pregunta lo siguiente, que es una pregunta extremadamente angustiosa. Y creo que es una pregunta que quizás uno lo podría interpelar. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me exige este sacrificio? Es una pregunta que para quienes persiguen, digamos, una fe o tratan de vivir una fe, es una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me está pidiendo esto? ¿Cómo puedo estar seguro de que es la voz de Dios para mi vida o de que es otro tipo de consideración? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto tiene que ver con Dios y no tiene que ver estrictamente conmigo? Estas son cuestiones que, digamos, están dentro del paradigma de la fe. Veamos un poco entonces sobre obra y filosofía. Temor y temblor expone la angustia en que acabó el único intento de convivir con otra persona que hizo en toda su vida. Esto es en relación evidentemente a Soren. Pero hay más que eso, ¿no? Este es, digamos, el relato sobre el relato. La historia de Kierkegaard con Regina, que es expresada en la historia de Abraham, ¿no? Es el paralelismo. Abraham, al querer sacrificar a su hijo, ha de infringir la ética de lo general para que ordena, perdón, amar al prójimo o amar al hijo más que a nada en el mundo. Y esa es la gran angustia de Abraham. Abraham, al hacerle caso a Dios, va a tener que ir en contra del mundo, en contra de una ética universal. Los sacrificios no son cuestiones de justicia y no son cuestiones de amor. Son cuestiones que van totalmente en contra, digamos, de lo que presupone ser Dios mismo. Y Abraham va a tener que luchar con esto, porque va a tener que hacer consideraciones sobre su fe. Si realmente Dios le está hablando o no, o si realmente este es un pedido divino o no, si esta es una prueba de fe o no. Aun cuando pareciese que Dios está contradiciendo en su propia moral y ética. Abraham o pasa por ser un asesino o pasa por ser un loco, pues el sacrificio que quiere hacer de su hijo no redunda en un bien general. Es decir, el sacrificio que pudiese haber hecho Abraham no va a generar nada, no va a tener un impacto universal, no es para traer un bien mayor, ¿no? Pensando en una cuestión ética utilitarista. Pero fíjense que Abraham lo que está haciendo es cambiar inclusive su identidad, porque ya dejaría de ser el padre y se convertiría en el asesino. Esto todo puede suceder por la fe. Y esa es la gran angustia de Abraham. Ese es el drama, digamos. Y además él vive el drama de manera en soledad, digamos. Él no puede compartir estas cuestiones a su esposa, pero posiblemente Sara lo hubiese amarrado, ¿no? Lo amar a Abraham. Pero estas cuestiones se viven en soledad. Y estas cuestiones, es lo que Kierkegaard quiere revelar, es que las cuestiones de la fe son subjetivas. Los pedidos de Dios son personales. Y las decisiones también. Y las consecuencias que las decisiones puedan tomar no son estrictamente personales. Tienen ramificaciones sociales. Pero uno tiene que decidir si va por la fe o va por la ética. Inclusive eso es lo que presupone el caballero de la fe, que la fe es mayor a cualquier cuestión ética. Bien, sigamos. Perdón. Tenemos esta parte. Los tres estadios de la existencia. Esta es un poco la filosofía o el marco filosófico que nos va a presentar Kierkegaard. Kierkegaard va a decir, eh, para entender el progreso del individuo hacia una vida plena y auténtica, hay que ver la vida de esta forma. Hay que pensarla así. Hay un estadio estético, ético y religioso. Estos son los tres paradigmas que el ser humano puede vivir en esta existencia. Finalmente, el último es el religioso, que está vinculado a una relación estricta con Dios. Bien, el estético, ¿qué dice? Es el nivel más básico de la vida. Es el que está centrado en el placer, es una cuestión más hedonista, epicúrea.
y es proclive, digamos, al disfrute y a evitar el dolor o el sufrimiento. No quiere hacerse una idea real sobre la vida. Y la vida en sí acarrea sufrimiento, ¿no? Gran parte de la vida es el sufrimiento y el precio de estar vivo es el sufrimiento y la muerte. Y esto lo vive mucho en su etapa de adolescente, porque recordemos que viene de un padre que tiene mucho dinero, entonces él vivía, digamos, bastante bien, eh, digamos, con una vida de mucha calidad y, claro, puede vivir de los placeres de los placeres efímeros que les puede dar la vida. Y esto él también lo va a representar en su obra El diario de un seductor. Luego tenemos el estadio ético. Y la persona aquí busca una vida más responsable, más significativa. Le da un sentido mayor a la existencia, se hace responsable de sí mismo, de su obrar y de las consecuencias de sus actos. Entonces, esto es, digamos, es el imperativo moral. Y acá, esta es, digamos, la etapa quiebre entre la relación que tiene con Regina, porque él va a saltar de este estadio al siguiente, que es el religioso. Y acá podemos ver obras como Temor y Temblor o el concepto de la angustia, que va a ser un concepto que él va a desarrollar y va a acunar, digamos, desde estos momentos. Y finalmente tenemos el espectro religioso, que es el estadio religioso, es el nivel más elevado de la existencia, porque tiene que ver con una relación con lo absoluto, que en este caso es Dios. Y acá el ser humano se encuentra en la relación con Dios, y en la relación con Dios es que se encuentra a sí mismo. Eso también tiene que ver mucho con cuestiones metafísicas de Kierkegaard en relación al yo, ¿no? La relación del yo tiene que ver con la relación que se mantiene con Dios. Y acá tiene una obra, que es una de sus obras cumbre, que es La enfermedad mortal, donde va a hablar acerca de la desesperación de la existencia. Y cómo la fe finalmente es vamos a decir, el, la resultante de una vida religiosa, ¿no? Y cómo la desesperación aflora en el ser humano. Y esa es una obra de carácter psicológico-filosófico. Bien, entonces, los estadios, eso para que o los estadios no son simples etapas cronológicas, sino que implican saltos cualitativos. ¿Qué es un salto cualitativo? Esto es muy hegeliano. Los saltos cualitativos se refieren a los cambios en la esencia o la naturaleza de algo. Por eso es que esto es existencialismo. El existencialismo lo que presupone en Kierkegaard es que cada paso que da el ser humano, me refiero a cada salto, digamos, de estadio, presupone un cambio esencial en la persona. Es decir, hay un cambio sustancial, esencial en la persona. La persona cambia en estos. A eso se refiere con esos saltos cualitativos. Y que están marcados por momentos evidentemente de crisis o desesperación. Porque la vida, como dice Kierkegaard, desespera y requiere de ciertas decisiones. Lo angustiante de la vida, va a decir el filósofo, tiene que ver con decidir. El precio de la libertad es justamente eso, ¿no? Eso también lo hablaba mucho Sartre, que es otro para el existencialismo, pero desde una cosmovisión atea. Cada salto requiere una decisión existencial. Ese es el punto. Cada salto requiere una decisión existencial. Mi existencia y mi yo está en juego. Porque cuando yo elijo algo, a su vez me estoy eligiendo a mí. ¿Bien? Y en la que el individuo elige dejar atrás su antigua forma de vivir. Y eso es un cambio como sustancial esencial. Bien, el existencialismo de Kierkegaard. Kierkegaard entonces es padre del existencialismo. Eh, para Kierkegaard, el hombre que se encuentra en el espacio religioso está cara a cara con la angustia existencial. Esta es, digamos, la valentía de quien ha asumido la vida desde esta perspectiva. La existencia es algo misterioso e irracional. El hombre se halla en una relación con Dios incómoda y peligrosa. Por eso es que le encuentra que Abraham es este personaje que puede y ha vivido una vida en el estadio religioso, la cual ha sido extremadamente irracional por el pedido exclusivo de Dios, lo cual pone en crisis al ser humano dentro de su ética y dentro de su sociabilización, porque también depende mucho de este juego de identidades que uno puede cambiar en relación a sus actos. Si es que yo cometo un crimen, dejaría de ser de repente Juan Carlos y me convertiría en Juan Carlos el asesino. Esta es una cuestión muy interesante que también la podemos ver en una de las obras que vamos a leer, que es de Crimen y Castigo. Como el personaje principal hace este cambio y Dostoyevsky es muy, con mucha excelencia lo presenta así, ¿no?
Entonces, vivir la fe, va a decir Kierkegaard, es riesgoso, es incómodo, esto no es placentero, ¿no? El diálogo de Dios presupone ser un monólogo. Uno se puede equivocar y creer que Dios me dice lo que no me dice. Esta es una cuestión de fe que nos embarga, digamos, a todas las personas que tratamos de vivir una vida en relación con Dios, con Jesús. Es una cuestión de qué pasa si me equivoco en lo que Dios me dice, qué pasa si no estoy entendiendo bien el mensaje, qué pasa si de repente no es Dios, sino soy yo mismo quien estoy tomando la autoridad de Dios para poder aseverar ciertas cuestiones en mi vida y hacer lo que creo que es correcto. Y ahí radica la angustia y la incomodidad y el riesgo que trae consigo el estadio religioso. Porque finalmente se vive la angustia al final, tratar de reconocer que en el vínculo de mi yo con Dios puedo encontrar realmente hacer la voluntad de Dios y finalmente detener a pensar si es la voz de Dios o no, ¿no? Que eso es lo paradigmático para quienes persiguen una vida de fe, ¿no? Tratar de identificar qué es de Dios o qué no es de Dios, ¿no? Cuál es su voluntad y cuál no es su voluntad. Lo cual es una pregunta por demás angustiosa para quienes nos encontramos eh, en la perseverancia de una vida de fe, ¿no? O de creencia en Dios. Finalmente, algunas cuestiones dentro de los pensamientos filosóficos de la época de Kierkegaard. Hegel tuvo un impacto muy fuerte, como les decía, en Europa y en la filosofía contra la que Kierkegaard reaccionó. Kierkegaard hace ciertas críticas a Hegel. Una de ellas, una de las más famosas, es en relación a el individuo. Para Hegel lo importante es lo universal. Para Kierkegaard dice, no, lo importante es el individuo. ¿Cómo así? Eh, Hegel tenía una primacía por lo general, en consecuencia, anteponiendo la ética de lo general a la ética del individuo. Para él lo que importa son los universales, no los individuos. Y aquí es donde se puede, según Kierkegaard, diluir a la persona, perder el yo, en pos de lo general. Kierkegaard consideraba que el sistema hegeliano deja fuera al individuo concreto, deja el ser en su totalidad. En su intento de explicar la totalidad de la realidad, Hegel, dice Kierkegaard, ignora la experiencia personal. ¿Qué es la experiencia personal? Es decir, la experiencia personal es una suma de ciertas cuestiones, de las pasiones del hombre, de sus decisiones, de sus angustias, de sus avatares, de cuestiones que van mucho más allá de solamente una presuposición o calificación o categoría del hombre. El hombre es mucho más que solamente su propia realidad en relación a lo existente y en relación a lo general. Hay un individuo que no se puede diluir solamente por hablar de generalidades. Y la experiencia del individuo no es racionalizable de manera absoluta. No se puede solamente racionalizar, dice Kierkegaard, al ser humano, eh, quitándole cuestiones que son justamente eh, evidentes y precisas para una existencia, que son la angustia, la fe, la desesperación, y él dice que estas son de carácter irreductibles a categorías solamente racionales. Hay un yo que siente, y ese yo que siente también es una realidad, y él entiende el mundo de maneras diferentes, y se angustia de maneras diferentes. Entonces, el carácter individual subjetivo de Kierkegaard va a ir siempre en contra del carácter general o universal de Hegel. Además, Kierkegaard reaccionó en oposición al pensamiento de Feuerbach al afirmar una relación personal con Dios. Para Kierkegaard es importantísima la relación con Dios, porque al final en la relación con Dios, en un sentido, como le decía, metafísico, Kierkegaard dice que el hombre puede encontrar su propio yo, ¿no? Puede encontrar, digamos, quién es. Y esto además tiene una consideración interesante porque esta tiene que ver con una consecuencia del pecado. Eh, y dato curioso, como le decía, muere Hegel y Schelling lo sustituye en la Universidad de Berlín. Entonces, Schelling es profesor, como le decía, de tres autores enigmáticos: Karl Marx, Feuerbach y Soren Kierkegaard, ¿no? Eh, para nada interesante esa clase, ¿no? Este, bien. Angustia y pecado original. La angustia es como le decía, es un concepto que acuna el autor y lo empieza a abordar, a desarrollar y a darle, digamos, un sentido. Fíjese en esto, el pecado original de Adán introdujo la pecaminosidad en él, dice Kierkegaard, ¿no? En esas reflexiones teológicas, diferenciándolo del pecado de otros individuos. Hay una consideración particular en Adán.
¿no? Este, que digamos, él absorbe, digamos, las cuestiones pecaminosas. Esa es un poco una cuestión teológica. No me voy a explayar en esto, pero es un poco para que tengan algunas ideas del pensamiento de Kierkegaard. Mientras que Adán dice, inicia la historia del pecado, en los demás el pecado se da como una cuestión inherente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es una cuestión inherente? Quiere decir que esto es una cuestión natural, ¿no? Independientemente de las cuestiones teológicas que uno pueda tener, uno puede ver al ser humano de un sentido antropológico y sociológico como un ser que, digamos, tiene un Caín y Abel dentro, ¿no? Tenemos pulsiones que no son para nada agradables y nos podemos dejar llevar por nuestras pasiones desaforadas. Entonces podemos optar por hacer el mayor bien posible y poder hacer el peor mal posible, ¿no? Toda esa fuerza, digamos, de decisión y de voluntad y de deseo está dentro del hombre, ¿no? Y eso es lo que constituye entonces al hombre ser una figura que tiene un carácter, una naturaleza caída, en el sentido de que el ser humano no es posible de elegir solamente el bien, ¿no? Podemos elegir el mal. Y esa es una cuestión interesante. Max Scheller habla acerca de esto. Él dice, el mal nunca debería ser elegible, ¿no? ¿Por qué algo malo debería ser elegible? El ser humano tiene esa capacidad de poder elegir cosas malas, desear cosas malas, ¿no? Cosas que vayan en detrimento de uno o en demérito de otro. El pecado original es una condición inherente a la existencia, dice Kierkegaard. Es el estado en el que todos los seres humanos se encuentran al nacer, marcados por una separación de Dios, que es esto, una cuestión teológica, separación de Dios, y finalmente inclinación hacia el mal. Puede haber en el ser humano y alojar deseos de mal, de malicia, de ir en contra de. Y eso es una cuestión que nos embarga a todos, ¿no? Independientemente de la cosmovisión que uno tenga, uno se puede asombrar de los infiernos que el ser humano puede ir creando en la historia, ¿no? Y no basta ver mucho, ¿no? En la actualidad tenemos, al menos en el mundo hoy, al menos unas 50 guerras, se desatan muertes, dolor, y hay una deshumanización, digamos, del carácter de la persona. Y si damos la vuelta al siglo pasado, nos vamos a dar cuenta que las guerras o los estados totalitarios, el ser humano mostró que es capaz de ir de mal en peor, ¿no? Kierkegaard describe entonces la angustia como un estado intermedio entre la libertad y la necesidad, donde el individuo se encuentra atrapado entre posibilidades. Esta es la cuestión angustiosa de Kierkegaard, que tiene que ver con una cuestión de libertad. Tú eres libre para elegir. La pregunta es, ¿qué eliges? Y la vida está plagada de elecciones. Y lo peor, entre comillas, que es que para Kierkegaard las elecciones del ser humano, las elecciones son elecciones cualitativas, ¿verdad? Como lo habíamos visto. Es decir, son elecciones que tienen una consideración existencial particular con el individuo, porque pueden cambiar. No es lo mismo si yo les doy un ticket de tren y les digo, les regalo ese ticket de tren, van a viajar de acá a, mm, no sé, a Cusco, ¿no? Donde está Machu Picchu. Pero si yo les puedo dar un ticket B, un ticket C, un ticket D, un ticket E y darles una vasta posibilidad de elección. Y en la vasta posibilidad de elección hay angustia, porque dices, cada uno de esos escenarios me va a llevar a una realidad. ¿Y cómo podría determinarla? ¿Y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si en vez de A debía elegir B? ¿Y qué pasa si hubiera elegido C? No, pero de repente la opción E. Entonces, esta es la angustia de la vida. La angustia de elegir. Pero uno solamente es libre de elegir, valga la redundancia, porque es libre en su actuar. Bien, en el caso de Adán, la angustia describe. Kierkegaard describe, perdón, la angustia como el sentimiento que precede el primer pecado. Antes de pecar, Adán estaba en un estado de inocencia, pero esa inocencia estaba marcada por una angustia latente frente a la libertad y la posibilidad de desobedecer. Abraham tiene la posibilidad de desobedecer. Y porque tiene la posibilidad de desobedecer, desobedece. Si no hubiese tenido la posibilidad de hacerlo, no lo hubiese podido hacer. Pero Abraham podía, porque el ser humano es libre, libre en su elección. Lo, lo curioso de esta concepción teológica de Kierkegaard es que en ese momento de elección es fundamental porque Adán, dice Kierkegaard, no sabe qué va a pasar si opta por ir en contra de Dios. Sabe que va en contra de Dios, pero no sabe cuál es la ramificación de eso. Y esa es una experiencia existencial, porque así tú elijas algo que quieres, tú no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Y eso puede ser angustioso. La angustia es más profunda que el temor, dice Kierkegaard. Este es el miedo, y el miedo que el susto. Este que el miedo, perdón, con tilde, y el miedo que el susto. La angustia se produce cuando se desea lo que se tema, cuando se desea lo que se teme. Abraham teme algo e igual lo desea.
Abraham teme no hacerle caso a Dios, pero igual desea ver o vivir esa experiencia para conocer qué significa eso. Este espacio de ambigüedad entre el temor y el querer se refleja en la tentación. Esa es una tentación. Esa es la tentación. Efectivamente, una cuestión teológica, eso significa tentación. Quiero lo que temo, quiero aquello que temo, quiero aquello que no quisiera convertirme, pero tengo cierto deseo pasional, concupiscible por acercarme a ello. El vértigo de la libertad como conciencia de las posibilidades es la angustia. No son los animales los que se angustian, sino el ser humano que está determinado como espíritu. El espíritu es el hombre. Y el hombre puede angustiarse, porque el hombre puede decidir qué quiere ser y en qué quiere convertirse. El hombre está en la facultad de poder vivir una vida que no ha sido, por la cual no ha sido diseñada, que en términos de Kierkegaard sería una vida alejada del vínculo y relación con Dios. Antes de cometer un pecado, el hombre experimenta angustia. Fíjese esto. Antes de cometer un pecado, el ser humano experimenta la angustia de decidir. Un estado que desaparece en el acto. Cuando tú estás siendo pecado, ya no hay angustia. Pero esta reaparece después como remordimiento. Muy bonito este pensamiento y muy bien entretejido. El remordimiento es después. Y esta es una consideración para Kierkegaard categórica del pecado en la persona. Pero a su vez, el remordimiento lo que hace es ser reflexivo con tus acciones y querer cambiar. De lo contrario, el ser humano no podría percibir, digamos, el pasar de estadio en estadio. Bien, y finalmente la enfermedad mortal, que esta es una cuestión de desesperación en Kierkegaard, también un concepto que él desarrolla, y el sentido de la vida. Kierkegaard dirá que la desesperación es una enfermedad que no mata, porque es una enfermedad que nos persigue siempre. Entonces, la desesperación es una enfermedad del espíritu, una desconexión entre el individuo y el verdadero ser. Es por eso que para Kierkegaard la conexión del ser y del yo está en Dios. El ser humano y Dios es la relación de la relación con el hombre, perdón, con Dios, que le da sentido de existencia y de vida y de identidad al hombre. Y es en la relación que se encuentra, es la relación con Dios que encuentra este fundamento. Es una cuestión existencial, ¿no? La enfermedad mortal no mata, pues ni la muerte es victoria para el que desespera, porque Kierkegaard entiende que la muerte es una cuestión que no tiene fin, en el sentido de que hay eternidad en la persona. La única esperanza, dice Kierkegaard, y eso se encuentra en el espacio religioso, es Cristo. Cristo y la vida eterna. Cristo y la vida eterna, digamos, es esta solución que repone la crisis de desesperación en el hombre. El hombre encuentra aquí, fíjense en lo que es la enfermedad y la desesperación, no solamente una posibilidad, sino indecisión. Es el ejemplo que les ponía en los tickets de tren. Si tú tienes varias opciones, tienes posibilidad, pero a su vez la paradoja es que tienes indecisión. ¿Qué elección voy a tomar? ¿Qué escenario voy a abrir? Y descubre aquí su libertad de poder ser. ¿Quién quiero ser? Una pregunta bonita es, ¿en quién me quiero convertir? Finalmente, la fe es cuando, y esa es una definición metafísica de Kierkegaard, la fe es cuando en relación consigo mismo, la persona consigo mismo, y al querer ser sí mismo, no obstinadamente en cuanto a sí mismo, el yo se apoya lúcido en el poder que lo fundamenta. Ese poder que lo fundamenta es la relación con Dios. El ser humano solo tiene la posibilidad de poder saber quién es y de encontrar su verdadero yo a partir de una relación vinculante con Dios. Es por ello, fíjense, que Abraham es el padre de la fe cristiana, porque la fe es una paradoja. El deber absoluto para Kierkegaard no es cumplir la ley, sino someterse a la voluntad de Dios. Esa, digamos, es la estricta plenitud del hombre. Vivir en sintonía con una relación con Dios. Este ha sido un repaso sobre la vida de Kierkegaard, sus pasiones, sus dificultades, sus decisiones y cómo él termina eh, gestando su propia filosofía de vida, ¿no? Convirtiéndose en el padre del existencialismo, tomando decisiones radicales y teniendo una relación particular con la fe y con Dios. Así que espero que les haya gustado, les agradecería mucho si pueden comentar, compartir y además quedan también cordialmente invitados al club de lectura. Estamos iniciando en el mes de enero con el libro Temor y Temblor. El siguiente libro que veremos de febrero a marzo será 10 virtudes para vivir con humanidad del doctor Carlos Díaz y finalmente cerraremos de marzo a abril con el clásico Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Así que los invito, tienen toda la información en la descripción y nos vemos en el próximo video para aprender más acerca de filosofía, teología y literatura. Nos vemos. Chau, chau.